En esta nueva manera de escuchar radio, los podcasts ya son una realidad. Tenemos al tico con mayor buena onda. Andy nos presenta los mejores podcristianos para tener en nuestra lista de preferidos y escucharlos cuando podamos, porque así funciona lo on demand. Aquí en esta columna aleatoria de Pods Cristianos, gracias a nuestro amigo Andy, que siempre nos recomienda. Estamos ahí en un grupo donde hay, la verdad, hay una banda, pero hay una banda de Pods Cristianos, y me gusta porque gracias a él hacemos contacto con muchos. Y bueno, en esto que es on demand, esta nueva cultura que hay, que ya se quedó, ya vino para quedarse, no es solamente a raíz de la pandemia o algo, capaz que algunos es de antes. Yo, por ejemplo, desde antes, desde mucho antes, los podcasts estaban muy buenos. Y la verdad, encontrando y buscando, ahí me encontré y conocí a Andy. Y bueno, y ahora estoy dentro de un grupo donde hay muchos podcasts y es muy activo. Y es por eso que vamos a estar hablando con Steve Jiménez, que está que creo que está en México, no sé, nos va a decir bien en qué lugar está. ¿Cómo andas, Steve? Un saludo desde aquí, desde Uruguay. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias. Sí, acá en México, en el norte de México. ¿Qué ciudad es o en qué lugar? Decinos ahí que nos gusta la geografía a nosotros. Estoy en Chihuahua, México. El estado está pegado a Estados Unidos. Entonces está acá en el mero norte. En el mero norte. Sí. Vamos a tomar unos tequilas. Ándale, tequila, mezcal, sotones. Ay, Dios de acá de qué paladar zarpado el que tienen ustedes, porque vamos a comernos unos chiles. Eso es tan zarpado. Yo comía picante como lo que tienen ustedes, es increíble. Sí. Y bueno, y picante también son los podcasts que vamos a estar comentando. Y también, más que nada, Steve, ¿qué te inspiró a comenzar a hacer tu podcast y por qué iniciaste? Si nos querés contar un poquito. Estábamos hablando de que tu podcast se llama La Fe de Dudar. Sí. Y hoy, antes, cuando estaba haciendo la presentación, yo decía que muchas veces nosotros contraponemos la fe con la duda, y en verdad la fe debería ir con la incredulidad. Y yo, en particular, a mí me pasó que las dudas existenciales justamente me llevaron a Dios. Y a veces, bueno, después uno empieza a conocer y a saber, y hay cosas que sí o sí no nos cuestionamos, nos enseñaron así. Y estaba viendo tu cantidad de podcasts, los títulos son muy controversiales, pero bueno, me gustaría que me cuentes justamente cómo fue el inicio, por qué comenzaste tu podcast. Sí, justamente yo empecé en el 2020, cuando estaba la plena pandemia. Uh-huh. Y justamente comencé porque fue más fuerte todo este proceso de deconstrucción, empezar justamente a hacer preguntas y cuestionamientos, cosas que ya como que tenía desde antes, pero en la pandemia también nació mi hijo y tenía como que muchos momentos de contemplación para hacer más preguntas y todo. Entonces, ahí fue cuando empecé con el podcast, que inicialmente empezó como conversaciones con amigos, hablando de diferentes temas y sobre todo hablando de ciertas cosas, ciertas incongruencias que luego vemos en la iglesia, etcétera, etcétera. Y lo dejé por un tiempo, pero ya cuando retomé, creo que ya mi camino de deconstrucción había avanzado demasiado. Entonces, ahora es más como una idea de desafiar muchas doctrinas, muchas ideas que tenemos, que, como dices, ¿no? O sea, que nos han enseñado así. Y lo creemos porque ya así es como lo sabemos, pero
qué tanta verdad hay en eso, qué implica en mi vida realmente creer eso. Entonces es como que lo que me llevó a hacer todas estas preguntas y empezar a expandir en ellas con pues pensamientos que tengo. Claro, o sea que tu tipo de podcast es más, si bien estás vos, es como una conversación, pero como que conversás solo, pero sí. Bueno, esperando que del otro lado también haya repercusión, ¿no? Pero a mí como podcaster, y cristiano, por ejemplo, ¿cómo integras esas creencias y esos valores que de a poquito, a través de justamente esa conversación contigo mismo, mostrando quizás esas dudas, pero también dejando algunas certezas? Sí, o sea, como que mi manera de hacerlo más que nada es que yo estudié teología, entonces tengo todos estos libros, si ves acá atrás tengo muchos libros que son, el 95% son de teología, entonces hay muchas cosas que como que dices, es que así es esto, y muchas veces algo con lo que me he dado cuenta pensando y reflexionando, incluso orando y todo, es como, bueno, ¿qué si es más sencillo que eso? O sea, ¿qué si realmente es solamente, o sea, tan simple como esta idea, como algo tan bonito como esto, ¿no? Que no tiene que involucrar tanta cosa, tanta ceremonia, tanta en sí, ¿no? Entonces, como que siento que las certezas que dejo ahí son para ir siempre acompañadas de las dudas, pero siempre con un sentimiento de no sé, de realización, de decir todo está bien, o sea, de todo esto que estoy viviendo, no tengo por qué vivir con ansiedad, con desesperación, con todo, o sea, todo está bien, y las certezas que tengo es que Dios es bueno y Dios me ama y lo puedo dejar ahí, no necesito buscar más. Ahí está, claro, es que a veces como que queremos adornar, ¿no? Y a veces nos parecemos más a los fariseos que integraban a los mandamientos en la época de Jesús mucha tradición, ¿no? Que venían y mirá, yo estaba viendo ahora hace poquito con Semana Santa, estaba viendo de nuevo algunas escenas o algunos capítulos de The Chosen, no sé si ahí la han visto la serie, sí. Y justamente cuando Jesús entra a resucitar a la hija de Jairo, un fariseo ahí le dice, entraste ahí, ¿qué hiciste? Y tocaste un muerto y la ceremonia y ahora te tienen que... Y Jesús le dice, entra que la niña estaba durmiendo, y se ponían un escándalo, o sea, y Jesús no, hizo sacar a todas esas personas que habían contratado porque había muerto la niña, o sea, y lo vemos en esa serie con algo mucho más sencillo, porque Jesús después le responde ahí, yo no sé si, no es que esté en la Biblia, ¿no? Pero le dijo, bueno, entrá y fijate y velo y mirá por vos, y de repente Jesús agarró y le dijo, bueno, ¿quién de ustedes tocó algo impuro? Y todos levantaron la mano, bueno, dale, vamos a limpiarnos. Ya está, o sea, no hay mucha complicación. Pero... Sí, y es justo la idea del podcast, como de hablar ciertas ideas que decimos, que digo, bueno, y si es más sencillo, y si no es tan rebuscado, y si no le buscamos tantas rayas al tigre, o sea, creo que puede ser más sencillo y más bonito, ¿no? Porque luego una de las cosas con las que me he topado es que hay mucha brutalidad en la doctrina y en la fe, y digo, bueno, y si es más sencillo y si es más bonito. Y una de las cosas que a mí me cambiaron la vida fue ser padre. Cuando me volví papá, para mí como que toda mi teología tuvo que cambiar, no pudo quedar igual. Y hay conversaciones que incluso tengo con Andy, ¿no? Ahí en Conciencia, y tenemos él también y yo un podcast que hablamos de películas, y también de pronto tocamos este tipo de temas teológicos y psicológicos. Y veo como mi teología se redujo a ciertas ideas, y estoy mucho mejor que antes. Claro, verdad. Pero no diría que tu teología se haya reducido. Quizás se haya convertido en algo más sencillo, ¿no?
Sí, ándale, porque en particular yo creo que hay un dicho que dice que la vida es sencilla, o lo difícil que hace es que la vida es sencilla. Lo que nos hace muy, muy difícil es vivirla sencillamente, ¿no? Claro. Porque creo que ahí... porque a veces te dicen la vida es difícil y claro, y entras a complicártela tanto que creo que cuando entendamos que la vida es sencilla, lo que es difícil es hacerla sencilla, ¿no? Y con algunas, no, yo también cuando uno entendió lo que era la gracia, algunos versículos de la Biblia se prendieron, ¿no? Es como que estaban, no sé si decir ocultos, ¿no? Porque capaz que hay gente piensa que hay ocultismo en la Biblia, pero a lo que voy es como que estaban ahí escondidos, y cuando uno empieza a ser consciente, y creo que no hay nada mejor que hacerlo en una conversación con otro hermano, ¿no? Yo creo que por eso me encanta poder escuchar podcast, porque hasta qué punto puede ser que vos puedas, que es como ese filósofo, es como un eureka gospel, por decir de una manera. Mirá el término que estoy utilizando. Me gustaría que me cuentes cuál es el mayor desafío que has tenido a la hora de producir un podcast como estos, porque me imagino, yo estaba leyendo los títulos, ¿no? Este último, ¿no? Y si Jesús no murió por mis pecados. O sea, yo sé que son títulos para que uno diga, a mí ya con ese título yo quiero escuchar a ver qué dice. Sí. Pero ahí tenías unos cuantos. Pero ¿cuál es el mayor desafío que has tenido a la hora de producir estos podcasts? Creo que lo más difícil es ser constante. O sea, sí. Para cualquiera que va a empezar un podcast, como que te das cuenta que necesitas mucha constancia. Uh-huh. Porque digo, al final de cuentas es un hobby, ¿no? Es algo que hace uno por gusto, al menos en mi caso, ¿no? Es algo que hago porque... tengo todas estas ideas y quiero sacarlas y no las voy a poner todas en Instagram porque pues no puedo escribir todo un párrafo en Instagram. Entonces como quiero hablar, me gusta mucho hablar, entonces digo, bueno, tengo el espacio, pero de pronto viene la vida y el trabajo y mi hijo y 1000 cosas que hay que hacer, entonces como que encontrar ese espacio es lo difícil, pero de pronto llegan las ideas y digo, tengo que grabar esto, ¿no? Y al menos tengo un blog de notas en mi celular para grabar, para escribir como que la idea. Y ahí tengo como 10 todavía que no he podido grabar. Entonces creo que eso es lo más difícil. Y también ya cuando llega como que la idea, como que encontrar cómo comunicarlo. A veces ese es un reto. Hacer tipo como un guión, decís vos. Fíjate que yo es algo que también tengo que aprender como a ordenar un poco más mis ideas. Creo que en el último que hice ordené un poco porque yo en mi vida soy como que muy desordenado. En mi trabajo soy muy ordenado, pero en mi vida en general soy muy desordenado y como que de pronto llega algo y soy como, sé adaptarme muy bien, tengo esa, no sé si es don o maldición, pero sé adaptarme rápidamente a las situaciones. Entonces si tengo que exponer en la universidad, me tocaba exponer, no había leído nada. Y conforme iba leyendo la diapositiva, iba inventando y diciendo cosas, ¿no? Wow. Entonces, como que tengo esa capacidad de adaptación y la he usado también para mal, digamos. En el sentido de que voy a grabar y no he planeado nada, solo tengo la idea. Entonces, conforme voy grabando, voy sacando ideas. Y voy pensando y todo. Entonces, como que también tengo que a veces ordenar un poquito mis ideas. Este último que saqué se me hizo muy importante. Entonces dije, ¿sabes qué? Déjame ordeno mis ideas. Tenía un documento. Entonces tenía frases claves que iba siguiendo y para tener como un orden lógico y luego ya eso comunicarlo. Pero realmente todo lo demás, todo lo anterior ha sido como demasiado orgánico. Entonces creo que también eso. Steve, ¿y qué disparador puede ser un tema, por ejemplo? Comentame, estamos hablando ahora y que cualquier cosa te puede como inspirarte. Creo que sí, porque también parte de todo este proceso que he pasado es como encontrar lo divino en lo cotidiano.
Mira. Entonces, de pronto voy en el semáforo, veo algo que pasó en un carro y empiezo a pensar y lo llevo todo. Y como tengo todo este contexto de teología, todo esto, o sea, como que siempre estoy buscándole lo espiritual, ¿no? Una de mis frases favoritas es que todo es espiritual, todo es divino. Entonces solo tenemos que encontrarlo. Entonces, y uno de los libros que me han cambiado la vida se llama La vida es muy corta para pretender que no eres religioso, de David Dark. Y también eso es una forma de ver el mundo a través de un lente de que todo es religión, pero tiene diferentes matices y diferentes ideas, y diferentes implicaciones. Entonces como que eso a mí me cambió la forma de ver. Entonces de pronto estoy en un momento con mi hijo y digo, esto es el cielo. Y me pongo a pensar qué es el cielo y qué significa, y de ahí me voy, empiezo a hacer ideas. Entonces por eso de pronto agarro mi celular, y gracias a Dios por los smartphones, ¿no? Ahora, hoy en día, que puedes escribir rápido. Y tengo ahí mis ideas, entonces ya después lo desarrollo un poquito más, pienso un poquito más, y ya es cuando lo llego a grabar. Excelente. Bueno, Steve, contame un poquito cómo ves el papel del podcast o del podcasting en la difusión justamente del evangelio, a la comunidad cristiana y no, ¿cómo ves? Es algo que es una herramienta. Hay gente que no lo ve, pero contame cómo crees vos que puede impactar a la hora de hablar de Dios. Yo creo que es una excelente herramienta, y una vez justamente Andrés lo dijo de una excelente manera. Dijo, el podcasting es muy importante porque antes solo el clero tenía la oportunidad de decir lo que ellos creían y lo que ellos pensaban, y uno tenía que creerlo y ya. Y hoy en día todos tenemos la plataforma, porque no te cuesta ni un centavo grabar y subir. Tú puedes grabar desde tu celular, o puedes comprar un micrófono, pero lo subes y no te cuesta nada subirlo. Y es como el internet, ¿no? Subes información, y claro, también, seamos honestos, van a haber cosas que uno escucha y dices, no, o sea, de plano, pero es parte de la experiencia humana, uno poder tener la oportunidad de poder expresar tus ideas. Entonces, son cosas que justamente, cosas que digo con mis amigos, que tengo un grupo de amigos que uno de ellos es súper mega cristiano, que va a la iglesia todos los domingos y todo, otro que va y de repente no va, pero está más inclinado a ser mucho más cristiano, otro que está como diría mi abuelita, entre azul y buenas noches, y yo que estoy del otro lado. Está buenísimo, entre azul y buenas noches. Está bueno. Azul y buenas noches. Entonces, mirá, te digo, acá nosotros, eso es un buen nombre, un buen nombre para una murga acá en Uruguay. Entre azul y buenas noches. Te lo dejo ahí para que lo uses. Y yo estoy del otro lado. O sea, yo en lo personal tengo como 4 años que no voy a la iglesia. Leo mucho, y tengo mi relación con Dios, pero siempre tenemos como estos debates, ¿no? Como amigos, y está chido, ¿no? Porque al final nos abrazamos y nos decimos, te amo, hermano, y todo. Pero poder expresar todo eso en un medio, y que más gente pueda escucharlo, y que pueda a lo mejor impactar a alguien más, creo que es algo muy bueno. Creo que es algo que se necesitaba. Steve, ¿por qué crees que así como vos puede pasar tiempo sin ir salvando de que no hay una iglesia perfecta, ¿no? ¿Por qué crees que hay como un mover en muchos de, bueno, no ir a un lugar, si bien sabemos que nuestra relación es personal con Dios, pero también hay una necesidad capaz de compartir? O sea, no deberíamos de perder justamente eso que vos tenés con tus amigos, sin importar. Yo tengo muchos amigos de otras iglesias y nos juntamos, y respeto al que quizás hace tiempo que no va, como el que va religiosamente. A mí me gustaría buscar un equilibrio siempre, ¿no? Sí. Pero hay como una movida de personas que quizás, que es simplemente quizás ver que no todo es bueno, pero tampoco todo es malo.
Ujú, sí. Yo creo que, bueno, mira, te puedo hablar yo muy en lo personal, porque sé que hay mucha gente que dejó de ir porque justamente solo puede ver lo malo. Y a pesar de que, o sea, siendo muy sincero, soy una persona que yo no tengo pelos en la lengua a la hora de hablar de las cosas malas de la iglesia. También puedo reconocer lo bueno, y siempre le he dicho a mis amigos, si yo vuelvo a la iglesia, va a ser justamente por la comunidad. Porque hay algo muy bonito en poder compartir con la gente y estar con la gente. Y si uno se vuelve muy bíblico, realmente así es como lo hacían en Hechos, ¿no? O sea, se juntaban en casas y platicaban. Y para mí, al final del día, juntarme con mis 4 o 5 amigos más cercanos, con los que siempre terminamos hablando de Dios, para mí eso es la iglesia. O sea, para mí eso es como esta comunidad, ¿no? Pero creo que sí ha pasado mucho que mucha gente deja ir simplemente por coraje, por lo que sea. Y te digo, por un lado puedo entenderlo porque muchos han sido lastimados, muchos han sufrido muchas cosas. Pero por ejemplo, te digo, yo te puedo hablar personalmente. Para mí, que yo iba los domingos, no siempre. Nace mi hijo, y de hecho cuando nació, a un tiempo después yo me separé de su mamá. Entonces los domingos era cuando yo tenía más tiempo con él. Claro. Entonces yo dije, para mí es más importante tener una relación con mi hijo, ir a desayunar con él, tiempo después, ya que se queda a dormir conmigo, estar con él, a ir a la iglesia. O sea, como que para mí yo es algo que decidí, ya no tanto por lo que sintiera hacia la iglesia, sino por reemplazarlo por algo que para mí era más especial. Bueno, sí, cada caso, viste que cada caso es especial también y respetable. Claro. Bueno, Steve, la verdad que me encantó poder conocer un poquito más, y me gustaría que nos digas cómo hacemos para escuchar y que para escuchar el varios. Yo estuve escuchando el último, estuvo muy bueno lo que planteás, y me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia cómo hacemos para buscar en Spotify. Más que nada, nosotros aquí en Uruguay tenemos mucho más Spotify, pero me imagino que también puede haber otras maneras de escucharlo. Sí, realmente creo que aparece el podcast en cualquier plataforma que lo escuchen. Yo la verdad también soy más de Spotify. Ahí sale como La Fe de Dudar. Pueden así buscarlo, La Fe de Dudar. Creo que no va a haber mucho así muy similar. Entonces ahí lo pueden buscar como La Fe de Dudar. Y también estoy con Andrés en Séptimo Arte Podcast. Ahí hablamos de películas. Es divertido, es bastante entretenido. Bien, ese lo tengo que buscar, lo tengo que buscar porque no sigo a Conciencia, pero no sigo ahí. Buen dato ese, Séptimo Arte. Séptimo Arte Podcast. Excelente. Séptimo Arte Podcast, ajá. Y ahí hablamos de películas. Digo, sí nos metemos en cosas de teología, de política, de todo, muy interesante. Pero también ahí lo pueden buscar. Y en Instagram me pueden encontrar como SteveJN. Y bueno, pues ahí es donde publico de pronto ciertas cosas controversiales, pero también meto ahí de los podcasts y todo. Excelente. Bueno, Steve, la verdad, un gustazo poder conocerte, y esperemos que en algún momento nos subas una historia o una foto volviendo a la iglesia. Les comparto. De hecho, justamente hace como 2 domingos fui a la iglesia a ver a un amigo tocar, y le mandé a mi mamá y me dice, uy, por fin. Entonces, a lo mejor ya es el regreso. Buenísimo. Bueno, te mando un abrazo grande. Saludos de aquí de Uruguay. Y bueno, estamos pendientes. Como siempre, después les cuento que esta entrevista va a estar subida a nuestro canal de YouTube, y te mando un abrazo grande. Y bueno, y viva México, Viva México, a ver cómo van en la Copa América esta vez. A ver cómo nos va. Viva México, definitivamente. Y muchas gracias por tenerme. Un abrazo grande. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, amigos, y luego se viene más Falta Uno.